bendiga, qué alegría tenerlos por acá en una sesión más de este estudio del Evangelio en orden cronológico. Si usted es nuevo acá, sepa que ya llevamos algunas sesiones y todo eso está en la playlist de YouTube para que usted se pueda ir poniendo al día poco a poco acerca de los capítulos o las porciones que ya hemos estado revisando. Pero el día de hoy vamos a estar analizando ahora Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. Así que yo le animo a que usted tenga una Biblia en mano, que usted la tenga en su celular, donde usted la tenga, trate de tener un cuaderno, trate de tener una pluma o algo para que comience a notar aquellas cosas que le van llamando la atención e incluso aquellas cosas que usted quisiera profundizar mucho más. Desde ya le animamos a que tenga ese hábito, esa buena costumbre de profundizar aún más de lo que yo les pudiese explicar acá o el expositor en cada una de las sesiones que vienen por delante. Entonces, vamos a continuar con este tiempo. Primero, la porción comienza así. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cronológicamente, como ya hemos visto en las sesiones anteriores, este hecho sucede aproximadamente entre el 6 y el 4 antes de Cristo. María acababa de recibir el anuncio del ángel Gabriel en Nazaret de Galilea. Ella ya recibió este anuncio. E inmediatamente se ve este versículo 39. Recuerden que el que está relatando acá es Lucas, aquel investigador exhaustivo que buscó la manera de tener en detalle cada uno de estos acontecimientos. Entonces, Ein Karen, no sé para ustedes qué es este nombre que está aquí, pero según la tradición histórica, este es el lugar donde vivía Zacarías y Elizabeth, Ein Karen. Ein Karen se encuentra de 6 a 7 kilómetros al oeste de Jerusalén, como ustedes ven ahí en el mapa. Si ustedes logran ver mi mouse, bueno, ahí hay un círculo rojo, ahí está Jerusalén y en un ladito está Ein Karen. Tal y como menciona aquí la porción, dice que María se fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entonces, según la historia, según la arqueología, se dice que aquí está ese lugar. Ahora, lo interesante de esto es que no es algo que está aquí en la tienda de la esquina, sino que aunque ustedes ven ahí en el mapa y pareciera que estuviera cerca, realmente se dice que hay unos de 130 a 150 kilómetros a pie o en asno, y que incluso es un viaje peligroso. Ahora, lo interesante de esto es que María igual lo hizo. Aquí dice que María se fue hacia allá. Ahí démonos cuenta cómo de alguna manera pues se muestra la urgencia de María o ese impacto de la revelación que recibió y quería ir donde su prima. Algunos dicen que al parecer después de recibir ese anuncio, ella misma quería ver el milagro en el vientre de su prima Elizabeth, porque recuerden que eso fue lo que le mencionó el ángel también. Le dijo, tu prima ya está embarazada. Ahora, cuando nosotros continuamos leyendo este relato, se nos dice lo siguiente que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Vamos a ir tratando de analizar versículo por versículo, como les he mencionado anteriormente. El tiempo no nos da para detallar cada palabra en su idioma original, pero he considerado ciertas palabras para poder comprender un poco mejor el texto que vamos a estar escuchando en esta exposición. Entonces, vamos a empezar con el versículo 41. ¿Qué dice? Cuando oyó Isabel la salutación de María. Parecieran simples palabras, pero de alguna manera nos está mostrando que realmente María abrió su boca, la saludó de alguna manera y eso escuchó Isabel. Saben que Lucas enfatiza este saludo de María porque de alguna manera desató algo en el vientre de Elizabeth. Si no, no lo detallara Lucas. Por eso da ese detalle. Lucas quiere que sepamos, inspirado por el Espíritu Santo, que el saludo de María provocó algo. Dice que la criatura saltó
en su vientre. ¿Qué es esto de que la criatura saltó en su vientre? Saben que la palabra que se utiliza aquí para saltó tiene que ver con brincar, saltar de alegría, realmente mostrar mucha emoción. No es solo un movimiento fetal. Quienes han tenido el privilegio de parte de Dios de tener un bebé en su vientre, conocen cómo es un movimiento fetal. Los hombres obviamente nunca lo vamos a saber. Pero les comento eso porque aquí, según los eruditos, en cuanto a las escrituras, no, esta palabra que se utiliza aquí no se menciona como un movimiento fetal cualquiera, como los niños se mueven en el vientre, sino que esto realmente es un salto, es un brinco, es una emoción. De hecho, esto se lo conoce como que si Juan el Bautista estuviera gozoso de alegría al saber que ya el Verbo se hizo carne, al saber que ya está allí Jesús, que ya llegó la profecía cumplida, el Mesías prometido. Por eso, uno de los padres de la iglesia, Ambrosio de Milán, en la fecha que ustedes ven allí, del 340 al 397, en su exposición del Evangelio según Lucas, escribe lo siguiente. Él lo escribe de esta manera. Isabel oyó la voz primero, pero Juan sintió la gracia primero. Ella escuchó según el orden de la naturaleza, él exultó a causa del misterio. No sé si conozcan qué es la palabra exultó, pero la palabra exultar tiene que ver con una alegría, pero a desbordar. Es realmente un gozo y una satisfacción muy intensa. Por eso se describe de esa manera como Juan reaccionó en el vientre de su madre Elizabeth de esta manera al escuchar el saludo de María y saber que Jesús estaba allí. Ahora, e Isabel fue llena del Espíritu Santo, continúa diciendo esta porción. Y esto es muy importante, hermano, porque a lo largo del Evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta que Lucas busca la manera de enfatizar seriamente cuando algo es una narración de él que está contando la historia o que escuchó, y que otra cosa es lo que el Espíritu Santo dijo a través de una persona. Por ejemplo, aquí no solamente Lucas está diciendo, y yo escuché y yo aprendí y esto es lo que pasó. Aquí está diciendo, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, pronunció las siguientes palabras para darnos ese énfasis de que es Dios mismo quien está guiando a esa persona a pronunciar esas palabras. Por eso es que para Lucas el Espíritu Santo es el agente de la profecía y la revelación. Usted va a ver a medida que siga leyendo Lucas, como Lucas en casos muy puntuales dice, y el Espíritu Santo lo llenó y dijo lo siguiente. Y lleno del Espíritu Santo dijo tal cosa. Pero no sucede con todos los personajes, sino que Lucas es muy enfático en decir en esta escena, con esta persona, estas palabras fueron directamente de Dios, guiando a esta persona. Ahora, el versículo 42 comienza diciendo, y exclamó a gran voz. No sé cómo usted entiende el exclamó a gran voz, pero ese exclamó a gran voz en el idioma original tiene que ver con un canto litúrgico. Tiene que ver con un grito de alabanza, con un vozarrón, diríamos en nuestros tiempos, con algo que realmente se escuchó y retumba, como un canto de júbilo, como un canto de alegría. Esta palabra que está aquí, de clamó a gran voz en el idioma original, cuando tradujeron la Septuaginta, que la Septuaginta es realmente la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, en la Septuaginta se utilizó mucho esta palabra, que es la palabra Aneb Osen, yo no se la anoté ahí. Aneb Osen, Krauge Megale. Yo no sé leer griego por si acaso, hermanos, pero eso significa exclamó a gran voz. Pero esta palabra lo que realmente significa, ya en la Septuaginta, tiene mucha relación con Primera de Crónicas 15:28 que esa palabra de Primera de Crónicas 15:28 dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Esta expresión de con júbilo, sonidos de bocinas, trompetas y címbalos engloba esta palabra que se está utilizando acá, que Lucas la está usando para describir lo que Elizabeth hizo. Y respondiendo lo que dicen en el chat, pues sí, Isabel, Elizabeth, de alguna manera es el nombre que se le da allí, quizás en otras traducciones o en otras versiones digan otro nombre, pero hablamos de la mujer que es prima de María, mamá de Juan el Bautista.
¿Ok? Entonces, en Primera de Crónicas 15:28 se habla acerca de esto y lo que Lucas de alguna manera ya nos está mostrando es que hacia María, o sea, hacia María se le está dando este grito de júbilo, o hacia María se le está dando esta exclamación a gran voz. Ahora, ojo con lo que estoy diciendo y préstenme mucha atención, porque algunos podrán decir, a ver, me estás diciendo que a María se le está dando la gloria, la honra y todo. A ver, vamos primero entendiendo el texto. Si solo nos quedáramos hasta aquí, pudiésemos decir que toda la gloria y la honra es para María, pero tenemos que leer lo que dice después de esto. Dice que exclamó a gran voz, pero ¿qué fue lo que exclamó a gran voz? Y eso es lo que nos debe interesar. Le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Recuerden que esto que está hablando Elizabeth es algo que lo dice llena del Espíritu Santo. No son palabras que se le ocurrieron ahí una vez que se levantó, sino que llena del Espíritu Santo, dice que le dice a María, bendita tú entre todas las mujeres. Ahora, lo interesante de esta frase, bendita tú entre todas las mujeres, es que en hebreo no es que hay una forma sencilla de decir la más bendita, sino que para poder decir que realmente es alguien bendecido por encima de todos los demás, es alguien que realmente tiene algo por encima, se le dicen en el hebreo, bendita entre las mujeres. Se lo expresa de esta manera. Cuando se le habla de eso a María, Elizabeth, llena del Espíritu Santo, está reconociendo de que esta es una mujer particular, que Dios en su gracia la ha escogido para que pueda ser bendita entre todas las mujeres. Continuemos. ¿Significa esto realmente que María ha recibido un favor singular y único? Porque no hay otra madre de Jesucristo. Es la única madre de Jesucristo. Por eso María recibe ese favor singular y único. Ella es bendita entre todas las mujeres. Y como ya hablamos en la sesión anterior, si usted no lo ha visto, lo puede revisar, pues muchas personas a lo largo del tiempo, la Iglesia Católica Romana ha desviado toda esta atención de Jesús hacia María, idolatrándola y convirtiéndola en el foco de la adoración en todo sentido. Cosa que, como protestantes, como cristianos históricos, yéndonos a los padres de la iglesia, los apóstoles, la Biblia mismo, entendemos que no entramos en conflicto con esta frase. María es bendita entre todas las mujeres, por lo que Dios le permitió desempeñar, por lo que Dios en su gracia le permitió dar. Y luego la expresión que le dice es, bendita el fruto de tu vientre. Fíjense cómo ahora cambia el foco. Ya no es María en sí, ya reconoció que María tiene una gracia especial, es bendita entre las mujeres y ahora habla bendito el fruto de tu vientre. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, sabe que humanamente era imposible lo que estaba pasando en ella, el tener a Juan el Bautista, y que ahora en el vientre de su prima María se encontraba el Señor, porque más adelante es lo que describe ella, dice la madre de mi Señor. Recuerden que ella está llena del Espíritu Santo. Ella en su entendimiento humano, de manera simple y sencillo, no podía comprender todo esto, pero lo que está hablando, lo está hablando llena del Espíritu Santo. Elizabeth está reconociendo que en el vientre de María se encuentra un ser que es bendito. Por eso dice, bendito el fruto de tu vientre. Y alguien pudiese decir, pero ¿acaso no son benditos todos los vientres y todas las mujeres que tienen hijos? Claro que sí. Gloria a Dios por eso. Pero aquí de manera particular se está hablando de el Mesías. Se está hablando de Jesucristo. Porque eso es lo que termina diciendo. María está embarazada de un ser bendito. Ahora, cuando nosotros continuamos esto, Elizabeth dice algo que aquí nos vamos a detener un poco más y es la madre de mi Señor. ¿Qué es esto de la madre de mi Señor? Saben que esta frase ha causado algunas polémicas, no para quienes leen la Biblia y lo entienden a la primera con la ayuda del Espíritu Santo, de que, bueno, Elizabeth está reconociendo que María es la madre de Jesús, aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre, que eso lo hablamos también en la sesión anterior. Aquí Elizabeth está diciendo la madre de mi Kyrios. Kyrios es la palabra en griego para Señor.
Kyrios era la traducción de la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta era la Biblia hebrea traducida al griego. Era la traducción de la Septuaginta para el Tetragramatón, para el nombre de Dios, el YHWH o también para Adonai. Entonces, cuando Elizabeth dice, la madre de mi Señor, la madre del Quirios, está reconociendo inmediatamente, en base a la escritura griega, que está hablando del mismo Dios, del Antiguo Testamento, está hablando del mismo Dios que es todopoderoso. Y ahí entra un conflicto en nuestra mente. La madre de mi Señor. De hecho, para los primeros cristianos, para los padres de la iglesia, no era un conflicto aquello, pero para algunas personas sí lo fue. Y por eso es que hubo lo que se mencionó en la clase anterior acerca del concilio de Éfeso, que sucedió en el 431 después de Cristo, en el cual allí se reconoció que María es la Teotocos, María como Teotocos. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque la clase anterior, la semana anterior en la sesión, hablamos acerca de este Teotocos. Hablamos que decir que María es madre de Dios en el ámbito o en el sistema en cómo se lo definió, no es hablar una herejía. Pero lastimosamente, hoy nos cuesta decir incluso María, Madre de Dios, porque lo asociamos como que ¿cómo puede ser posible que Dios tenga una madre si Dios es un Dios eterno? Entonces en el concilio hicieron la distinción en cuanto a que María es madre de Jesús como persona, pero esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y el término Teotocos se lo definió cristológicamente, se lo definió para enfatizar mucho más en que el ser que tenía María en su vientre es aquel Dios todopoderoso y eterno. Por eso se le decía la madre de Dios, no en un sentido para exaltar a María, sino en un sentido para reconocer la naturaleza divina de ese niño que estaba en su vientre. Ahora, estas palabras que menciona aquí Elizabeth, que dice la madre de mi Señor, hacen eco de algo que se menciona en segunda de Samuel 6:9. Dice así la porción. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Nota usted alguna similitud aquí? Ya vamos a ir construyendo un poco esta narrativa. Pero fíjense, aquí en 2 Samuel 6:9 dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Y qué fue lo que dijo Elizabeth? ¿Qué fue lo que dijo Elizabeth? ¿De dónde a mí esto que la madre de mi Señor venga a mí? Ajá, entonces uno diría, ok, como que tiene un parecido, ¿no? Sí, de hecho muchos eruditos dicen, claro, mira, ahí está el parecido. Lucas, de alguna manera, conociendo todo esto acerca de el Antiguo Testamento, del griego del Antiguo Testamento, cómo se lo tradujo en la Septuaginta, él utiliza todos estos términos, estas frases, para poder hacer alusión a aquello. Pero continuemos, vamos bien. Versículo 44, ¿qué dice? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí simplemente está Elizabeth pronunciando con sus palabras lo que Lucas ya narró. O sea, Lucas sabía la narración y Lucas por eso lo dice desde el inicio. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y ahí fue que se menciona él. Entonces Elizabeth vuelve a repetir lo mismo que Lucas ya había mencionado ahí. Luego en el versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Esta parte es muy interesante porque dice bienaventurada la que creyó. Algunos dicen, bueno, aquí Elizabeth está hablando solo de María, otros dicen está hablando incluso de ella misma. Y quiero tomar el comentario que nuestro hermano Daniel también puso allí. Dice, hay dos milagros de Dios aquí. María, embarazo de una mujer virgen, y Elizabeth, embarazo de una mujer estéril. Conversaba con mi esposa y le decía, ponte a pensar en algo, le decía a mi esposa. Elizabeth no recibió, o no se nos tiene ese detalle en la Biblia,
El mensaje de parte del ángel de que iba a quedar embarazada. Quien lo recibió fue su esposo. Pero aún así ella, al ver eso, engrandeció al Señor, le dio gloria a Dios y siguió. Tal así que cuando llega María ya tenía 6 meses de embarazo. Ahora, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Y es que realmente es bienaventurado todo aquel que le cree al Señor, ¿sí o no? Su palabra nos muestra por muchos lados, por diversos lados, de que si el Señor nos da sus palabras y nosotros le creemos, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Y aquí Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esto reafirma una vez más que el Señor cumple lo que promete, que el Señor lo que dice realmente hace. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Porque luego voy a continuar a la otra parte de esta sección. Si no hay preguntas, continúo. Igual, si usted las tiene, trate de dejarlas ahí en el chat, que yo las estaré viendo a medida que hago la exposición. Continuemos entonces. Vamos al Cántico de María o Magnificat. No sé si usted lo ha escuchado alguna vez así, le ha parado bola esta porción de las Escrituras, o usted simplemente ve eso y lo pasa por alto, pero aquí hay unas declaraciones que son fuertes. Y si usted tiene amigos a su alrededor que son católicos, apostólicos, romanos, de alguna manera, ellos deben de saber esto al revés y al derecho, porque muchos de ellos tienen la adoración a María o la veneración. ¿Qué es eso? Ya vamos a ir un poco a esas palabras que utilizan los católicos romanos con respecto a María. Vamos a ver el cántico de María o el Magnificat. La palabra proviene del latín Magnificat, que se traduce como engrandece o alaba. Si usted se da cuenta, en el versículo 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Esa parte de engrandece mi alma al Señor en latín es Magnificat y por eso se le llama el Magnificat de María. Toma su nombre de la primera frase del cántico. Ahí está la frase. A ver, los que saben latín pueden leer el latín que está ahí en la diapositiva, ¿no? Magnificat anima mea dominum. Ok, muy bien, saben muy bien el latín. Eso significa proclama mi alma la grandeza del Señor. Por eso toma el nombre el Magnificat. Ahora, vamos viendo un poco. Lucas 1:46. En el griego es la palabra megalinousi. Esta palabra se traduce como grandeza, una declaración de grandeza, una exaltación por lo más alto. Dice, engrandece mi alma al Señor. María está mirándose a sí misma, le está hablando a su alma, así como el salmista dice, ¿no? Alma mía, bendice al Señor. Está diciendo, engrandece mi alma al Señor. O sea, que mi alma realmente exalte todo lo que es el Señor. Y entendemos hasta este punto que no es que Dios necesita aquello, como que si a Él le faltase nuestra adoración o nuestra exaltación, sino que es el anhelo y el corazón del hombre creado por Dios para poder cumplir ese propósito, el adorarlo, el poder inclinarnos hacia Él. Obviamente el ser humano no puede hacer a Dios más grande de lo que es en su ser, pero sí puede engrandecer al Señor con sus palabras, con su vida y con el regocijo de su corazón de saber que entiende que hay un Dios que es grande. Luego dice aquí, mi alma al Señor. Esta palabra alma en sí se refiere a la totalidad de su ser. Aquí no está dividiendo como nosotros acá en Occidente lo dividimos, ¿no? Con mi mente, con mi cuerpo, con mi alma, con mis ojos, no. Aquí cuando dice mi alma, está hablando en la totalidad de su ser, su voluntad, sus deseos, sus emociones, su cuerpo en sí, que todo realmente exalte al Señor. Entonces ya aquí comenzamos a ver de María una actitud de adoración. Comenzamos a ver que ella está adorando al Señor, ¿ok? Hacer grande o declarar grandeza de él. 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y aquí nos vamos a ir deteniendo un poquito más, porque esto se pone bueno. Ya que aquí dice, el verbo se regocija, lo que ustedes ven aquí, que es egaliasen, es un término que denota una alegría en sobremanera.
El regocijarse tiene que ver con un gozo, con una alegría, con una euforia, por así mencionarlo, con algo que desborda, es un gozo extremo. Que esto y esta palabra que está aquí, por eso es que Lucas de verdad que a Lucas se lo considera como alguien que escribió con un griego de alto nivel. La palabra que utiliza aquí apunta directamente a las palabras que en la Septuaginta se utilizaban para el culto a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces acá vemos una vez más a María, esta sierva de Dios, buscando enaltecer y reconocer que Dios es su Salvador, de que realmente Él es el Creador y que Él es el Todopoderoso. Porque ella dice, Dios mi Salvador. Y aquí, en Dios mi Salvador, necesitamos entender algo desde dos partes. Vamos a la primera parte cuando dice Dios mi Salvador. Postura católico romana. De seguro usted, si no la conoce, hoy la va a conocer y si la escuchaba a medias, hoy espero que la escuche mejor y si no, espero que la recuerde. Postura católica romana. Hay muchos que dicen lo siguiente en la postura católica romana. María fue salvada anticipadamente de contraer el pecado original. Ya lo voy a explicar. Esto se encuentra en el dogma definido de la Inmaculada Concepción por Pío IX en 1854 en algo que se llama la Bula Ineffabilis Deus. ¿Ya? ¿Qué es esto? Miren, recuerden que estamos analizando el que María diga mi Dios, Dios mi Salvador. Para la postura católica romana, históricamente, teólogos católicos han argumentado que al llamar a Dios mi Salvador, no significa necesariamente que María pecó. Ojo con lo que les estoy diciendo. Ellos dicen que María no pecó, ella no era una pecadora y que ella fue rescatada en este momento. No, no, sino que ella fue salvada anticipadamente de contraer un pecado original. Esto que les estoy diciendo es lo que definieron en 1854. En otras palabras, María nació sin pecado para que ella pueda ser ese contenedor, ese recipiente puro y sin mancha del Mesías, del Señor, del Salvador. Eso que les mencioné, el Ineffabilis Deus, es el nombre de la carta apostólica del Papa Pío IX en la que declara el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Así le llaman. ¿En qué se basan? En que María dice, pues Dios mi Salvador. No lo ven desde el sentido normal de entender que María es un ser humano como todos los demás que necesita a Dios como Salvador y Señor, sino que dicen, no, 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 no. Es que no puede ser así. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás y ver que para que nuestro Señor Jesucristo haya podido estar en el vientre de María y no sea contaminado por el pecado original, de ley tuvo que María no tener pecado original. Y esto, aunque quizás para muchos acá suene loco, es lo que definieron y lo que actualmente la Iglesia Católica Romana lo cree, está en sus escritos y quizás hasta muchos católicos lo ignoran. No conocen que eso dice su fe, el catolicismo romano. Esa es una postura. Ahora, ¿cuál es la postura protestante? Desde la Reforma se sostiene que la expresión Dios mi Salvador es la confesión explícita de María de su propia necesidad de redención. Esto es lo que menciona Martín Lutero en este documento, Das Magnificat Verduch. Ahí ustedes lean, hermano. María no se glorifica a sí misma, ni su dignidad, ni sus virtudes. Ella alaba únicamente la pureza de la gracia divina que operó en ella. Esto es lo que comenzaron a hablar en la Reforma protestante y es lo que se mantiene hoy en las iglesias evangélicas. Por eso es que los protestantes, los cristianos, le damos el lugar que se merece a María, mas no creemos en esto que la Iglesia Católica definió en el 1854, que María nació sin pecado, sino que nosotros creemos que María, teniendo pecado, pues necesitaba también un Salvador. Ahora,
Este también es otro comentario. Nadie llama a Dios su Salvador a menos que reconozca su condición de criatura necesitada de gracia. Pongámoslo en nuestra practicidad. Si nosotros hoy llamamos a Dios nuestro Salvador, ¿por qué lo llamamos así? Porque hemos reconocido nuestro pecado, porque sabemos que somos pecadores y que necesitamos ser rescatados de aquello. Y que si no hay alguien que nos rescate de aquello, entonces iremos a la condenación eterna. Por eso, glorias sean dadas a Cristo, aquel que vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día y hoy podemos llamarlo nuestro Salvador, porque es Cristo quien murió por nosotros. Y María dice aquellas palabras, este es Dios mi Salvador. De hecho, se corrobora mucho más cuando sigues leyendo el versículo 48. El versículo 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Mira eso, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué es esto de la bajeza de su sierva? ¿Qué es lo que trata de decirnos acá? Bueno, esta parte de la bajeza de su sierva se refiere a una condición de humillación, pobreza o insignificancia social. Recordemos algo, aquí no estamos hablando de una mujer de altos rangos, de una familia adinerada, estamos hablando de María, una adolescente, es lo que se dice en en algunos escritos. Lo más probable quizás sea 16, 17 años o hasta 15 lo ponen en en otros documentos. El punto está en que era alguien que no era de una condición muy rica o adinerada, si se pudiera decir así, sino que María está diciendo porque has mirado la bajeza de tu sierva. O sea, en otras palabras, no hay nada bueno que puedas ver aquí, Señor, pero aún en medio de eso lo has mirado. Y aquí, ahora, me dirán bienaventurada en todas las generaciones. Fíjense eso. O sea, María está diciendo, Dios mi Salvador, y has mirado la bajeza de tu sierva. Y ojo que aquí también con la palabra sierva tiene que ver con que ella se hace menor. En ningún momento María está diciendo yo soy igual o superior a Dios. Bueno, en este caso sería igual, pero no, para nada, sino que María se reconoce como una sierva. Dice, gracias por haber visto la bajeza de tu sierva y aún así desde ahora me dirá bienaventurada para todas las generaciones. Y aquí tenemos que ver lo que dice la postura católica romana. Claro que sí, María glorifica a Dios. Ella nunca buscó ser glorificada y eso lo vemos desde el inicio. Magnificar, el magnificar, engrandece alma mía al Señor, al Dios Todopoderoso. Ahora, nosotros como protestantes, como cristianos, como evangélicos, el nombre que usted se quiera poner, como aquellos católicos reformados que venimos desde allá, desde la patrística, tratando de ser los más cuidadosos en el aprendizaje de las escrituras, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en poder decir bienaventurada María, porque fue la sierva del Señor. No tenemos ningún problema. Eso no exalta a María en un grado de honor en el cual nosotros podamos adorarla, exaltarla, ¿por qué no? Por la gracia de Dios, ella fue la sierva del Señor que fue utilizada como un instrumento para llevar en su vientre al Mesías, al Salvador, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero hay algo que debemos comprender, y es que en la postura católica romana, y eso sí se lo voy a dejar para que usted lo investigue en detalle, yo voy a tratar de darle cosas por encima, es que ellos han definido tres términos por lo menos para tratar de distinguir la forma de adoración hacia lo que ellos tienen. A ver, en otras palabras, para que ustedes puedan ver aquí. Primera palabra, latría. ¿Qué es la latría? Adoración. Destinatario, la latría solo se le da a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nivel supremo de sacrificio, porque Jesucristo murió por nosotros. No hay nadie más que merezca latría. Eso dice la postura católica romana. Y hasta ahí nosotros decimos, amén, todo bien, solo a Dios, a la adoración. Luego ocurre otra palabra que yo le animo a que usted investigue. ¿De dónde surge esto?
Se lo inventaron, fue todo un desarrollo en la histórica para tratar de definir lo que ellos hoy defienden. La hiperdulía es la veneración especial que esto se le da a la Virgen María y esto es superior a los santos. O sea, hay santos, pero María está en otro nivel en el cual ella merece hiperdulía. No es latría, porque latría solo es a Dios, pero es hiperdulía, una veneración especial. Así es como ellos lo han definido. Ojo, no estoy diciendo que así dice la Biblia, es lo que ellos han definido. Dulía es la veneración, pero a los santos y a los ángeles, honor e intercesión. Entonces usted debe haber escuchado por ahí a católicos que dicen, es que nosotros no adoramos a María, nosotros la veneramos. Ah, ellos te dicen, nosotros no le damos latría, nosotros le damos hiperdulía. Pero a ver, si usted es curioso y después de esta sesión espero que investigue más profundamente esto, quiero que vea el desarrollo histórico de esto. Esto no fue algo que los padres de la iglesia hablaron, dijeron y ¿sabes qué? Así es, a María esto, a María lo de acá. No, e incluso la misma Biblia. Cuando usted investiga estas palabras en su contexto en el cual se encuentran registradas en las escrituras, usted va a ver que no tiene nada que ver con lo que usted acaba de ver en la pantalla, sino que fue algo que surgió para que se acomode a lo que ellos ya tenían del desarrollo mariológico acerca de la adoración a María. ¿Cuál es la postura reformada? El protestantismo histórico no teme cumplir con esta profecía. Reconocemos a María como dichosa y altamente favorecida, no como objeto de adoración, latría, ni de veneración hiperbólica y perdulía, sino como el vaso escogido para la encarnación. Saben que cuando se desarrolló todo esto, esto no es algo que surgió en el 1200, 1300. Recuerden que como vieron ahí, ya por el 1800 comenzaron a definir más dogmas en cuanto a María. Lo interesante de esto es que ya para la época de Calvino, Calvino habló acerca de esto y dijo, a ver, ¿qué es eso de la latría, la hiperdulía, la dulía? Miren, Calvino sostenía que la invención de estas distinciones era una sutileza de palabra para evadir la acusación de idolatría, ya que posturas físicas idénticas, por ejemplo, como arrodillarse, encender velas, ofrecer oraciones, besar reliquias, se aplican tanto a Dios como a los santos, hablando del catolicismo romano. Calvino decía, a ver, son palabras que tratan ahí de acomodarlas para que la gente diga, no, es que yo no adoro, yo venero, pero a ver, hace lo mismo. Te estás arrodillando, le estás prendiendo incienso, estás prendiendo velas, estás ofreciendo oraciones, estás besando las reliquias. A ver, ¿es adoración o no? No, no es adoración, es veneración. Entonces, entendamos que de alguna manera esto, del desarrollo de esta doctrina, de este dogma, de estas palabras, no tiene nada que ver con lo que las escrituras realmente enseñan. La oración es únicamente a Dios y ni a los ángeles ni a nadie más. Y de hecho, por eso fue que los judíos, los fariseos querían atacar a Jesús porque le decían, ¿cómo tú dices que el Padre y tú son uno? Empezaban a apedrearlo porque de alguna manera entendían que si él se hacía igual a Dios, había que adorar a Jesús. Y nosotros hoy comprendemos a la luz de las Escrituras que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo merecen adoración. Los católicos, los ortodoxos, tienen un poco esta situación de la latría, de la dulía, de la hiperdulía. Los protestantes rechazamos totalmente este tipo de situaciones porque dejamos a un lado este tipo de situaciones porque comprendemos que no. Simplemente a María la reconocemos, le damos el honor que se merece, pero Dios es el que merece toda la adoración y la gloria. Ahora, en la patrística en sí, se muestra una pequeña evolución. Hay un honor a santos desde temprano, con distinciones conceptuales, pero no con la sistematización que ya lo hizo la Iglesia Católica Romana en el 1800, dogmatizar todo este tipo de cosas. Entonces, se las dejo ahí también para que puedan seguir investigando y aprendiendo un poco más acerca de aquello. Vamos a la 49.
¿Por qué me ha hecho grandes? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí ya está hablando acerca de estos títulos, acerca del Señor que es poderoso, que es santo, que es misericordioso y que de alguna manera esto lo está llevando ella, lo está reconociendo. En esto no es algo en que voy a indagar tanto, ya habrán otras sesiones para indagar en cada uno de estos atributos, pero es muy asombroso leer cómo María reconoce todo esto. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. O sea, María en ningún momento está diciendo yo que soy la poderosa, el poderoso me hizo como una poderosa más. No, no. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Pero ¿por qué está mencionando esto? Porque del 51 al 55, ella hace una declaración que tiene que ver con lo que Dios ya hizo y que incluso tiene que ver con lo que Dios va a hacer, hablando con el hijo que tiene en su vientre. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí María está reconociendo lo que ella ya conoce de Dios. Y muchos concluyen que María está hablando incluso, por la forma en cómo está escrito en el original, de lo que va a pasar con su hijo, lo que va a pasar con Jesucristo. Esto es súper bacán, súper bueno, hermano. Porque fíjense cómo aquí, en otras palabras, se habla lo que después se desarrolla en el ministerio de Jesús. ¿Por quiénes vino Jesús? Si ustedes leen después Lucas 4, cuando él está en la sinagoga y desarrolla y lee al profeta Isaías, ¿el que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí y he venido ahí se la dejo para que lo lea. Comienza a hablar de cada una de estas cosas en otras palabras. Ha traído libertad a los cautivos, para darle a comer al hambriento. O sea, esto es lo que se menciona que haría el Mesías. Pero ahora, ¿por qué hablar en pasado de algo que apenas va a ocurrir con el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Porque María está recordando cómo Dios ha actuado históricamente a favor de Israel, aplicando esa misma fidelidad al niño que lleva en su vientre. Cuando habla del brazo de Dios, está hablando como una metáfora. Sabemos que Dios no tiene brazo, Dios no tiene ojo, Dios no tiene, pero una figura antropomórfica en el cual nosotros podemos asociar mucho mejor, porque cuando hablamos de un brazo, por lo general hablamos de fuerza. Entonces, cuando dice el brazo del Señor, está hablando acerca de esa fuerza militar, ese poder liberador que Dios puede hacer. Ahora, cuando tú lees lo que se desarrolló allí, que dice, esparció a los soberbios, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, tú dices, esto es justicia, esto prácticamente es justicia. Si ustedes se ponen a analizar la época de Jesús y el contexto en el cual se encontraban, ustedes se van a dar cuenta de que realmente ni aun quienes deberían de estar dándole justicia y consuelo al pueblo, que eran los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, no lo hacían. Y es ahí donde aparece Jesús en escena después, para poder traer esa libertad a los cautivos, para traer descanso a aquellos que tenían un corazón cargado, aquellos quienes por la ley estaban cargados y el Señor los vino a liberar. Esto que ustedes leyeron aquí, en los padres de la iglesia, lo sabían alegorizar o espiritualizar. Este pasaje, viendo como los poderosos a los demonios o a Satanás, quien gobernaba el mundo, y a los humildes como los gentiles, como la iglesia naciente. Y quiero citarles lo que dijo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: el orgullo tiró al hombre hacia abajo, la humildad de Dios lo levantó. Los poderosos cayeron de sus tronos espirituales. Esto es una opinión de Agustín en base a este texto de el Magnificat de María, del Cántico de María. Luego dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y a su descendencia para siempre. El 54 decía, socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia.
Y es que María está reconociendo cómo Dios ha actuado en su pueblo. María está recordando acerca de cómo el Señor con su brazo poderoso ha hecho justicia, ha hecho proezas, ha hecho milagros, ha traído libertad. Pues acá dice, eso habló a nuestros padres, para con Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Por qué ocurre la encarnación? ¿Por qué nace el Mesías? Es la pregunta que me hacía en cuanto a esto, porque aquí María está engrandeciendo al Señor, está reconociendo que esto va a pasar, que el Señor lo ha hecho y lo hará, que mostrará su fidelidad así como ya lo ha hecho en el pasado. Pues Gálatas 3:16, después de algunos años, Pablo desarrollando la teología, mira hacia Cristo, mira hacia el Antiguo Testamento y dice, aquí está, lleno del Espíritu Santo, dice, ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva anterior, dice para con Abraham y su descendencia para siempre. Cuando dice Abraham y su descendencia, es su simiente, y aquí también hace referencia a lo que Gálatas 3:16 menciona después y lo desarrolla el apóstol Pablo, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso es que Cristo es el heredero de todo, en Cristo se cumplen las promesas, no se trata de un pueblo, de una nación, de una etnia, de una nacionalidad, no se trata de nuestro color de piel, no se trata de somos judíos, gentiles, griegos, no se trata de nada de eso. Se trata de realmente reconocer a Cristo como Señor y Salvador, porque Él es la simiente, a Él fueron hechas todas las promesas y en Él nosotros hoy podemos tener salvación. Ahora, para ya ir terminando, usted sabe qué es el tipo y el antitipo. Esto lo vamos a aprender de manera sencilla. Cuando hablemos de tipo, hablemos del Antiguo Testamento y cuando hablamos de antitipo, hablemos del Nuevo Testamento. En la imagen que usted ve allí, ahí dice tipo Antiguo Testamento. Tiene que ver con la persona, evento o una institución, una sombra prefiguradora. El antitipo tiene que ver con el cumplimiento y la culminación, una realidad espiritual definitiva. Entonces, la sombra y la realidad, tipo y antitipo. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento, cuando lo leamos, muchas escenas y muchas cosas que surgieron que Dios mismo mandó, como ustedes ven ahí, el tabernáculo, lo que pasó con Abraham, el sacrificio del Cordero Pascual, el tema de la serpiente en la cruz, el tema del arca y muchas otras cosas más, la presencia de Dios, el templo, y cada una de estas cosas son tipos. Pero el antitipo es Jesucristo y se cumplen en él todas estas cosas. Por eso es que nosotros ya no andamos con sombras, sino que andamos con la realidad en Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de todo esto. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de María, con lo que estamos hablando? Es que entender que hay tipos y antitipos nos va a ayudar a comprender que esto lo utilizó la Iglesia Católica Romana para poder desarrollar un tipo y antitipo con María. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de la Mariología se ha desarrollado la postura de que María es el arca de la alianza. Y présteme mucha atención con esto. No quiero que se me maree y que se me pierda. La postura argumenta que Lucas estructuró intencionalmente el relato de la visitación imitando el viaje del arca de la alianza a Jerusalén, que está registrado en 2 de Samuel 6. Aquí, si usted quiere, hágale una captura. Usted va a ver todas esas similitudes que utiliza, que si nosotros las leemos, obviamente diríamos, wow, pero ahí está. Incluso está lo que yo les mencioné hace rato. Dice, David se levantó y fue a la región montañosa de Judá para traer el arca. Oh, sorpresa, Lucas 1:39. María se levantó y fue con prisa a la región montañosa de Judá. Según Samuel 6:9, David, lleno de temor reverente, exclama, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Lucas 1:43, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La otra porción, según de Samuel 6:14 al 15. Al llegar el arca, el pueblo grita de júbilo y David salta y danza con toda su fuerza frente a ella. Al llegar María,
El niño, hablando de Juan el Bautista, saltó de alegría en el vientre de Isabel. El verbo griego que está allí evoca danza profética, evoca el hecho de danzar, de cantar, de estar con júbilo. Y al finalizar, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom 3 meses. ¿Y qué dice al finalizar? El versículo 56. María se quedó con Isabel aproximadamente 3 meses y luego volvió a su casa. ¿Qué sucede acá entonces? ¿Es o no es? El tipo y el antitipo. Mire, esto tenemos que nosotros tenerlo claro, hermano. Y si usted algún día va a hablar con alguna persona que crea esto, usted tiene que en el Señor poder hablarle con claridad acerca de este tema. Si nosotros, lo tengo acá escrito, si se toma la tipología de forma literal y rígida, se concluye erróneamente que María tenía que ser sin mancha, o sea, inmaculada, e incorruptible, o sea, asunta al cielo, para poder cargar a Jesús. ¿Por qué? Recuerden algo, en el arca, ¿qué se encontraba? Habían elementos en el arca, habían algunas cosas allí, ¿ok? Pero lo que se dice de María es que ella es el arca y que dentro del arca que estaban aquellas cosas sagradas, que la presencia del Señor mismo estaba allí, así mismo es María. María es esa arca y que la presencia del Señor se encontraba allá en su vientre. Basado en eso, se desarrollan estas dos doctrinas, esos dos dogmas de la Iglesia Católica Romana, que es la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, que María nunca pecó, que María fue perpetuamente virgen y que ella fue asunta al cielo. Ella fue llevada al cielo, ella no murió tampoco, ella se fue al cielo. Entonces, eso es lo que se concluye si de manera literal vemos eso. Pero ojo, esto es un salto lógico, se confunde la analogía funcional, que es cargar la presencia de Dios, con una necesidad biológica o espiritual de la pureza absoluta de María. O sea, en otras palabras, si bien es cierto que María llevó en su vientre al Hijo de Dios, no la hace que ella sea como el arca del Antiguo Testamento, que el arca debía ser preparada de una manera específica, con medidas exactas, de un material específico, recubierta de oro por dentro y por fuera, para que la presencia de Dios esté allí. Para nada, incluso en el canto de María ella reconoce su bajeza, reconoce que es una sierva del Señor, reconoce que el Señor la ha engrandecido, o sea, no es algo que realmente ni siquiera María mismo se estaba atribuyendo. ¿Cuál es el error dogmático acá? O sea, el dogma que se hizo a base de radica en sobreinterpretar la tipología. Algo que debemos reconocer es que analizando según el Samuel 6 y lo de Lucas, hay mucha similitud. Y es que Lucas usa el paralelo para magnificar la llegada del Mesías, para magnificar al Mesías, al contenido, no para definir la composición del ser, o sea, la ontología de María, que es el contenedor. Eso tenemos que tener en claro, porque nosotros cuando vamos a las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, el que brilla en todo siempre es Jesucristo. No podemos nosotros tomar cosas como estas y decir, no, es que María tiene que ser el arca y por eso María ahora es el arca. Y de hecho yo no les estoy detallando todo lo que se habla acerca de María en cuanto al arca. Si usted desea, puede investigar y esperamos enviarle también un material complementario para que lea acerca de esto. Pero, hermanos, eso es lo que muchas personas actualmente creen basado en esto, en este cántico de María, en este magnificar de María. Y el último versículo, como ya lo leímos, dice que se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Hermanos, este es el estudio de esta noche, que espero que de alguna manera haya podido aprender cosas nuevas. Quizás haya quedado por ahí con alguna intriga de poder indagar un poco más ciertas cosas. Si usted desea y tiene preguntas, escribe también en el grupo de WhatsApp, en el grupo que tenemos del Evangelio Cronológico, para responder ahí las preguntas, porque puede ser que su pregunta también es la pregunta de otra persona. Así que vamos a la aplicación personal. En base a lo que hemos visto, en base a lo que hoy hemos escuchado, Isabel, Elisa, reconoció a Jesús como su Señor cuando apenas era un embrión invisible en el vientre de María.
¿En qué promesas o planes que Dios te ha dado y que todavía parecen invisibles o pequeños te está costando confiar y cómo puedes rendirte al señorío de Jesús en esta situación? Segunda pregunta. El canto de María celebra que Dios mira con agrado a los humildes, a los hambrientos, dejando de lado a los soberbios, aquellos quienes dicen, no, yo no necesito de Dios. Esto está en el versículo del 52 al 53. Pregunto, ¿en tu día a día y en tu servicio a los demás, reflejas este mismo corazón de Dios? ¿Hay alguna actitud de orgullo o prejuicio de la que debas arrepentirte para poder disipular y servir con amor a las personas más sencillas o vulnerables en tu entorno? Estas son las dos preguntas de aplicación personal para esta noche después de haber escuchado este estudio. Y la tarea que tenemos para la siguiente sesión es leer Lucas 1 del 57 al 80. Próxima semana tenemos la sesión 7, que son los inicios de Juan el Bautista. Recuerden que estamos tratando de tener este estudio del Evangelio cronológico en el cual vamos a entrelazar los cuatro evangelios de manera cronológica. Por ahora nos hemos mantenido en Lucas porque según los otros evangelios no ha acontecido nada más en medio de este. Cuando ya pasemos la sesión 7, ahí nos vamos a ir a otro libro de los evangelios. Así que por ahora hasta la sesión 7 vamos a seguir en Lucas. Entonces,